Los invitamos a opinar utilizando el hashtag #LaNocheCorrupción a través de las cuentas de Twitter que aparecen allí en la parte inferior de nuestra pantalla, y también respondiendo la siguiente pregunta: ¿qué opina usted del escándalo por presuntos hechos de corrupción que sacude a las más altas esferas de la justicia en Colombia? Más adelante estaremos leyendo sus mensajes. Voy a saludar a nuestros invitados. En el día de hoy, en el Centro Internacional NTN 24, está Jaime Arrubla, reconocido jurista colombiano, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido al programa de la noche. Un gusto estar acá con ustedes. También quiero saludar a César Rodríguez Garavito, jurista y director del Centro de Estudios de Derecho y Justicia y Sociedad de Justicia. Señor Garavito, bienvenido a la noche. Buenas noches y gracias por la invitación. En Bogotá, Colombia, está Nilson Pinilla, jurista y expresidente de la Corte Suprema de Justicia y también fue presidente de la Corte Constitucional. Doctor Pinilla, bienvenido. Muchísimas gracias, muy agradable estar con ustedes. Ahora vamos a comenzar hablando con nuestros invitados sobre el significado que tiene en este momento para el país que los escándalos de corrupción comiencen en este momento a impactar al Poder Judicial. Son 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia que en este momento son investigados gracias a esas pruebas que ha logrado recaudar la DEA y que los vinculan con una supuesta red de corrupción. Comienzo con usted, doctor Arrubla. ¿Qué opinión tiene frente a esta última noticia? Pues es lamentable. La Corte Suprema de Justicia es una institución bicentenaria, de las más antiguas de la República, y lo que uno quisiera es que ningún tema que tenga que ver con corrupción la afecte ni directa ni indirectamente. Obviamente aquí es el caso de 3 magistrados, y lo que es rescatable es que esto haya salido a la luz pública, y la Corte tiene la gran responsabilidad en caso de que la Comisión de Acusaciones les levante esa inmunidad y los declare indignos, pues de entrar a hacerles el juzgamiento. Y estoy convencido que lo hará con todo el rigor y con toda la estrictez. Si hay responsabilidades por las que responder, pues así será, y si es la inocencia la que tiene que prevalecer, pues también así lo será. La Corte le ha cumplido al país. Mire usted lo que fue el Pro 8000, la parapolítica, el paramilitarismo, y estoy seguro de que esta vez también lo hará. Señor César Rodríguez, ¿cuál es su opinión? En el marco quizás de esa crisis que enfrenta la justicia, muchos aseguran que este hecho hace pensar que esa crisis ya tocó fondo. ¿Qué opina usted? Pues fíjese que lo que tocó fue el techo, porque llegó hasta la cúpula de la máxima autoridad de la justicia ordinaria, lo cual no significa que todos los magistrados, ni de esta corte, ni de otras cortes, estén involucrados en episodios por ese estilo. Creo que, como dijo el doctor Arrubla, hay que distinguir los casos específicos, así como en la Corte Constitucional, quien se vio involucrado en tipos de escándalos de esta manera fue el exmagistrado Pretel. Eso no ensombrece la labor de la Corte Constitucional en general, pero sí deja una gran pregunta y un gran cuestionamiento. Esto le ha costado muchísimo a la rama judicial, lamentablemente, en los últimos años, y sobre todo en el caso de la Corte Suprema, viene precedido por una serie de dificultades internas que han ensombrecido su funcionamiento. Recuerden ustedes que uno de los magistrados señalados en estos casos, el doctor Francisco Ricaurte, su elección fue anulada cuando pasó de la Corte Suprema al Consejo Superior de la Judicatura por una demanda que interpusimos nosotros desde Justicia, alegando, como nos dio la razón el Consejo de Estado, que no está bien, que no es ni conveniente ni constitucional, sino que es inconstitucional que uno se haga elegir por personas que uno a la vez eligió. Él eligió magistrados de la Corte Suprema, 18 de los 19 que participaron en su elección, él los había elegido o ayudado a elegir. De tal manera que este tipo de intercambio de nombramientos y favores ya ensombrecían el funcionamiento de la Corte Suprema, y lamentablemente ahora llevamos a unas consecuencias potencialmente mucho más graves con este tipo de escándalos si se llega a comprobar que son sustanciales y son verdad. Señor Rodríguez, ¿cuál era el poder real que, según sus estudios, ostentaban estos 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia al interior del Poder Judicial? No, pues como lo saben quienes han estado en la magistratura,
pues un presidente de una corte tan alta como la Corte Suprema, pues en efecto tiene poder en el sentido de poder moderar las discusiones internas, de también impulsar la capacidad nominadora. Recuerden ustedes que algunas de las capacidades más controvertidas que tiene la Corte Suprema tienen que ver con su intervención en la elección tanto del procurador como del fiscal, como las ternas, algunas ternas a la Corte Constitucional. De tal manera que en todos esos ejercicios de dinámica interna el presidente pues tiene una influencia determinante y tiene influencia, y aquí entonces quiero simplemente refrescar la memoria un poco de los televidentes a la hora de intervenir en debates públicos importantes. Por ejemplo, el de la reforma a la justicia, la llamada reforma de equilibrio de poderes que se hundió hace un par de años por parte de la Corte Constitucional. El doctor Leonidas Bustos, que ahora está cuestionado en este escándalo también, fue una de las personas que abanderó la resistencia a esa reforma. Creo yo que con mal criterio, hoy en día vemos que algo de control adicional es conveniente que tengan los magistrados y queda mal, por lo menos queda un muy mal sabor que alguien que se ve cuestionado de esta manera hoy en día haya sido una de las personas que más se resistió a que se le pusieran más controles a los magistrados como los magistrados de la Corte Suprema. Expresidente Nilson Pinilla, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, como un respetuoso saludo para los doctores Jaime y César y para usted, don Jefferson, y para toda la teleaudiencia, veo que los problemas de la República de Colombia y del mundo que están generando corrupción de una manera desbordada, pues están llegando también a las altas corporaciones de justicia de nuestra República. La realidad es que la sociedad se ha corrompido. El mecanismo de hacer política en la República de Colombia y en muchas otras naciones es totalmente podrido. Eso de una u otra manera hace que buena parte de la sociedad vaya mirando hacia la corrupción como unas alternativas para amasar fortuna, para amasar poder, y hay corruptos que llegan a las altas corporaciones de justicia, en este caso a la Corte Suprema, como también ha sucedido con la Corte Constitucional, según lo recordaba el doctor Jaime Arrubla. Verdaderamente es deplorable lo que se está destapando. Ojalá que no se quede solamente en la efervescencia de este momento, ojalá que se profundice, ojalá que se siga observando qué es lo que ocurre y ojalá que se tomen muchos mecanismos en la elección de los magistrados de las corporaciones para que haya menos riesgo de que corruptos, de los que tanto abundan en nuestra sociedad, lleguen a esos altos menesteres. Por ejemplo, yo lo mencioné en la situación de Jorge Ignacio Pretel Salhub, que el señor expresidente de la República, entonces Álvaro Uribe, debía explicarle al país qué virtudes de preparación, de trayectoria, de experiencia, de estudios encontraba en Jorge Ignacio Pretel para que primero lo hubiera ternado para la Fiscalía General de la Nación y después lo hubiera incluido en la terna para la Corte Constitucional, en donde sí fue elegido y causó tanto daño al prestigio de esa alta corporación. A Uribe lo invité muy respetuosamente como presidente de la República, que fue a que diera explicaciones al país sobre eso, y todavía no le ha dicho a la nación qué fue lo que le llevó a ternar a Jorge Ignacio Pretel Salhub para ese alto cargo. Lo único que recibí de respuesta fue una manifestación destemplada del presidente del Centro Democrático, obligándome a retractarme. Pues yo no sé retractarme de qué, cuando yo lo que estaba era invitando a que un expresidente le explicara a la nación que lo había elegido por qué traicionó sus funciones, incluyendo interna a un corrupto, nada menos que para ser magistrado de la Corte Constitucional. Señor Jaime Arrubla, en este caso en específico, al parecer pues la Fiscalía tiene una serie de pruebas, unas grabaciones en las cuales dos abogados le ofrecen prácticamente los servicios, en este caso al señor Lyons, al gobernador Lyons, donde le dicen que pues prácticamente pueden garantizarle que su defendido, o específicamente en este caso el exgobernador de Córdoba, pues salga limpio de cualquier investigación. De estas pruebas en específico, ¿qué puede decir usted, señor expresidente de la Corte? ¿Es común que los abogados puedan utilizar el nombre de los magistrados para
conseguir dinero para hacer sobornos, para hacer ese tipo de prácticas ilegales? En esto hay que andar con mucha cautela, porque como usted lo dice, muchas veces abogados y partes piden para darle al juez y el que nunca se entera es el mismo juez, correcto. Obviamente no conocemos esas pruebas, simplemente las tiene la DEA, las pasó a la Fiscalía, el fiscal las anunció y van a pasar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pues para que haga ese prejuicio que le corresponde hacer al Congreso de acuerdo a nuestra Constitución antes de que pase al juez natural, que va a ser la misma Corte Suprema de Justicia. Confiamos, ojalá, de que esto no sea así, pero de ser así, que se aplique todo el rigor de la ley. Esto es un sistema que tenemos bastante complejo para llegar al esclarecimiento de los hechos. No ha funcionado en la Comisión de Acusaciones. Solamente ha habido un caso reciente, que fue el del doctor Pretel, que sí le levantaron su investidura y pasó, y en este momento el juicio está en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero hasta ahora no ha avanzado, ¿no? Está avanzando porque hay que practicar las pruebas y todo eso. Esperemos que se cumpla con el debido proceso. Vimos ayer al presidente de la Sala Penal pedirle a la Comisión de Acusaciones premura, prontitud y rigor. Ojalá también así actúe la Corte, con premura, prontitud y rigor. ¿Por qué? Porque es que un sistema judicial no puede perder la confianza. En el momento en que un sistema judicial pierda la confianza de la ciudadanía, pues entra en una crisis profunda el Estado mismo. Sin justicia no hay paz y sin paz no hay justicia. Luego necesitamos rescatar la institucionalidad pronto y tenemos que además implementar las reformas que ya se sabe dónde deben de estar y que no se han podido implementar. Mire, la Comisión de Acusaciones se trató de reemplazar por un tribunal de aforados. ¿Y qué pasó? La Corte Constitucional dijo que eso era sustituir la Constitución. Entonces se quedó la misma comisión. Tratamos de sustituir el Consejo Superior de la Judicatura y eso se quedó allí. Hemos tratado de cortar esa cuerda entre política y magistrados, que se da en la Corte Constitucional, que se da en el Consejo Superior de la Judicatura, que se da con la Fiscalía, que se da en muchas ternas que se presentan y no hemos podido hacerlo. El país necesita hacer una reforma estructural a la administración de justicia y al Estado, porque es que la corrupción no es solamente allá. La corrupción está en el sistema electoral, está en el Ejecutivo. Mire todo lo que ha pasado con el caso de Brecht. En la misma investigación, si no es por Estados Unidos no nos enteramos de lo de Odebrecht y si no es por Estados Unidos no nos enteramos de lo que está pasando ahora en este caso concreto que hoy estamos analizando. O sea que en el Congreso ni se diga. O sea que el problema de corrupción es a todo el nivel del Estado. Sí. Y obviamente necesita unos remedios profundos y unos líderes profundos que los puedan abanderar. Señor César Rodríguez, el doctor Jaime Arrubla plantea un punto que también hace parte de este debate y cuál es el que tiene que ver con las soluciones, con la salida que puede tener esta crisis que enfrenta el Poder Judicial. ¿Usted cree que esto se puede lograr con una reforma a la justicia? ¿O es evidente que, tal y como lo cita el doctor Arrubla, esos intentos fallidos demuestran que esa no es la vía y que posiblemente hay que buscar inclusive una nueva constitución, como muchos aseguran? Yo creo que yo siempre he estado en desacuerdo con una solución del tipo de sustituir la Constitución de plano, o algunos otros han incluso sugerido revocar a todos los magistrados de las altas cortes. A mí me parece que estas soluciones desinstitucionalizan, debilitan las instituciones antes que fortalecerlas, que es lo que necesitamos en Colombia. Y con eso, con una constitución nueva, sería también las conquistas y los logros del 91, entre otras cosas los derechos fundamentales, la tutela, acciones eficaces que algunas cortes han tomado a lo largo de los últimos 25 años. De tal manera que, como dije al comienzo y lo dijo también ahora el doctor Arrubla, la reforma de
equilibrio de poderes fue una oportunidad perdida, que no solamente hizo que se cayeran esa serie de reformas, Tribunal de Aforados, que sería el que se encargaría de revisar de una manera más estricta y más eficaz, sobre todo, y más independiente, actuaciones como las que hoy están señaladas que los 3 expresidentes de la Corte habrían cometido, en vista de la ineficacia histórica de la Comisión de Acusaciones. También se le habrían quitado las capacidades nominadoras a las Cortes para intervenir en elecciones como del procurador, del fiscal, que está a la luz del día cómo ha politizado esos procesos. Y si no, miren ustedes últimamente cómo le costó a la Corte Suprema nombrar una terna, proponer una terna para la Corte Constitucional. Y por último, dotar a la jurisdicción, a la rama judicial, de una administración eficaz, independiente y pulcra, reemplazando al Consejo Superior de la Judicatura. Lamentablemente, la Corte Constitucional, con un criterio errado a mi manera de ver, utilizando la doctrina de la sustitución de la Constitución, según la cual hacer este tipo de cambios afectaba como la esencia de la Constitución y le restaba a la independencia necesaria a la rama judicial, lo que hizo fue darle más argumentos a los reformadores radicales de la justicia, que dicen entonces hay que hacer una constituyente acotada, y en Colombia y en el mundo en general las constituyentes acotadas terminan expandiéndose. Entonces el temor que yo he defendido en mis columnas o expresado en mis columnas es que usted sabe por dónde arranca una constituyente acotada, pero no dónde termina, porque una vez que está sesionando, como pasó entre otras en la constituyente del 91 en Colombia, en la del 2008 en Ecuador, pues los constituyentes tienden a darse más poderes y podemos terminar con una reforma no solamente de la justicia en términos orgánicos, sino de la tutela y por ahí derecho de otras ramas del poder público. Pero en términos prácticos, señor César Rodríguez, ¿hay otra vía diferente a la constituyente? Si somos pragmáticos, porque si ya se ensayó, digamos, por la vía congresional de buscar una reforma y no se logró, ¿habrá otra salida? Pues la salida que yo esperaría que hubiera es alguna sensatez adicional de tanto el Congreso como de la Corte Constitucional para que una reforma con algunos cambios en relación con la de equilibrio de poderes de hace un par de años pasara la prueba de constitucionalidad. De pronto esto es pensar con el deseo. Yo no quisiera que fuera así y no quisiera que llegáramos al extremo de una asamblea constituyente ni siquiera acotada, porque temo que sería la ocasión perfecta para echar para atrás conquistas importantes de la Constitución del 91. Pero si la rama judicial continúa con una especie como de defensa corporativa de sus espacios de privilegios y sus capacidades nominadoras, va a dejar sin otra salida a la institucionalidad colombiana que una asamblea constituyente. El presidente de la Corte Suprema, Nilson Pinilla, ¿qué opinión tiene usted frente a las salidas o por lo menos a las soluciones que se plantean frente a esta crisis que enfrenta la justicia y que con esta nueva investigación que en este momento abre la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República, de la Cámara de Representantes contra 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, pues vuelve a hacer noticia, vuelve a abrir el debate? Bueno, muy de acuerdo con lo que les he escuchado a los doctores Jaime Rubla y César Rodríguez, pero debemos tomar en cuenta que ha habido bastantes reformas, tanto constitucionales como legales, por ejemplo, para luchar contra la corrupción. Hemos tenido 2 estatutos anticorrupción, el que rige y la ley 190 de 1995, y sin embargo no cumplieron los efectos que estaban llamados a realizar. Y recordemos que el doctor Jaime y el doctor César seguramente lo tienen muy presente, que todos los constitucionalistas celebramos cuando en la Asamblea Nacional Constituyente se tomó la magnífica iniciativa de despolitizar a los organismos de control, dándole a las Cortes la iniciativa para designar a sus dignatarios. Y así se le dio participación a las Cortes para designar procurador, para designar el Contralor General de la República, el fiscal. Sin embargo, no olvidemos, estrenando la Constitución, creo que fue para 1992, correspondió elaborar las ternas para Contralor General de la República, mientras la Corte Suprema de Justicia, con muy buen tino, seleccionó el nombre de Hugo Palacios Mejía, un gran jurista, economista de las más altas virtudes y calidades, que había sido ministro de Hacienda y gerente general del Banco de la República, gran experto en el control fiscal. La Corte Constitucional incluyó en la terna a David Turbay y por supuesto el Congreso
nombra al propio y nombró al corrompido, habiendo tenido la oportunidad de designar a un magnífico contralor. Y entonces, ¿qué se logra? Lo que se logró es más bien que se llegara a politizar a las altas cortes, sino que se lograra una depuración en esos mecanismos de selección. Yo creo que el problema es más allá que las reformas legislativas, que la reforma de la Constitución. Tenemos una buena Constitución, debemos hacerla respetar. Las reformas que se la han incluido no han sido en todos los casos buenas, por el contrario, en muchos nefasta, como la permisión de la reelección en la presidencia de la República. Debemos mantener esa estructura jurídica fundamentalísima que es la Constitución, pero lo que pasa es que si el elemento societario se nos ha corrompido, si la forma de hacer política en Colombia es cochambrosa, pues eso necesariamente llega a todos los instalamentos. Y la verdad es que hay que mirar la falla en el ser humano. Se perdió el temor de Dios, sacamos a Dios de nuestras almas, metimos al dinero, metimos al poder y estamos pagando las consecuencias. Es un tema de reeducación, es un tema de reestructuración de la manera de pensar y de actuar los colombianos. Y tenemos que tomar en cuenta que fuera de la ética no puede haber soluciones para el Estado. Si sigue galopando la corrupción, la violencia va a seguir apoderándose del país, porque esa corrupción genera violencia, como lo estamos viendo. Y viene el problema tercero del país. Los problemas del país son cuatro. Primero, la pérdida del interés general. Segundo, la corrupción. Tercero, la violencia. Y el cuarto, sin lugar a dudas, es la pusilanimidad, la cobardía de los colombianos para actuar, para denunciar. Dejamos hacer, dejamos pasar. Parecemos unos... Señor. Sí, permita que acabe la idea porque tengo que hacer una primera pausa comerciales. Usted hablaba de ese cuarto punto que también es importante. Adelante. Acabo la idea. La pusilanimidad nos tiene postrados. Somos unos masoquistas que parece que nos encantara que nos estén pisoteando. Volvemos a elegir para el Congreso a los mismos corrompidos. Colombia aupa para que sea secretario general de UNASUR a Ernesto Samper Pizano. Eso significa una ausencia de control social. Eso significa que parecería que nos encantara mantenernos en el fango y que no reaccionemos. Si hubiera un control social informal, si exigiéramos de nuestros dignatarios una adecuada acción, una pulcritud en todas sus actuaciones, no estaríamos tan postrados como nos encontramos. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Estamos debatiendo precisamente la noticia más importante hoy en Colombia y tiene que ver con esas investigaciones que en este momento abre la Comisión de Acusaciones contra 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, también 3 excongresistas, un excongresista y 2 en este momento senadores activos están siendo investigados por la Corte Suprema a propósito de estas grabaciones que ha logrado la DEA en los Estados Unidos y que los vinculan con una supuesta red de corrupción. Hoy les estamos preguntando a nuestros televidentes qué opinan del escándalo por presuntos hechos de corrupción que sacude a las más altas esferas de la justicia en Colombia. Ya nos llegan mensajes en este momento a través de Twitter. Quiero leer este primero, nos lo envía Yoli. Ella dice lo siguiente: mientras exista corrupción y complacencia para favorecer intereses personales, imposible acabar con ella. Falta dignidad para estos cargos. José dice lo siguiente: una desgracia y duele más cuando hay corrupción desmedida en los encargados de impartir justicia. David dice lo siguiente: al menos es positivo que se conozcan denuncias de corrupción en un país donde prevalece el silencio y ha sido corrupto por naturaleza. Una pausa, ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.